No, ¿prendemos la Hola. cámara o así sin la cámara? Pues no los puedo obligar a que la aprendan, ya es decisión de ustedes. Ya, bueno, les vamos a presentar el tema de cáncer de tiroides. Siguiente. Bueno, este se inicia con la formación de células malignas o cancerosas de la glándula tiroides, que se encuentra ubicada en la base de la garganta, cerca de la tráquea, a nivel de la vértebra C5 y T1. La tiroides usa el yodo que se encuentra en los alimentos y la sal para producir hormonas tiroideas, que a su vez son producidas por las células foliculares y las células C, mismos que controlan la frecuencia cardíaca, temperatura, metabolismo y la cantidad de calcio en sangre, respectivamente. Los 4 tipos más importantes de cáncer de tiroides son el papilar, el folicular, el medular y el anaplásico. Siguiente. Bueno, en la epidemiología, el cáncer de tiroides es más frecuente en las mujeres y se estima que es el 7º cáncer más frecuente en este sexo. La prevalencia en 2019 fue de 15.664 personas en los Estados Unidos y la tasa de incidencia entre el 2015 y el 2019 fue de 14.6 por 100.000 habitantes también en Estados Unidos. En México, el último reporte que pude encontrar fue en el 2011, en donde se mencionaba que había 2.361 casos. Para este año se estima que habrá 2.230 muertes, lo que va a representar el 0.4% de todos los cánceres. Y los nuevos casos estimados para este mismo año son de 43.800. Este se diagnostica con mayor frecuencia a las edades de 45 y 59 años. Y a su vez el riesgo de desarrollar cáncer de tiroides a lo largo de la vida es de 1.2%. Y los linfomas de tiroides y sarcoma de tiroides representan menos del 2% de todos los cánceres tiroideos. Siguiente. Bueno, hablando de la biología de cada tipo de cáncer, encontramos que el cáncer papilar es el más frecuente, ya que este representa el 80% de todos los cánceres tiroideos. Este se da frecuentemente a una edad de 20 a 60 años y tiene una incidencia de 14.9% por 100.000 habitantes. El segundo más frecuente corresponde al cáncer folicular, que representa el 10% de todos los cánceres y se da a una edad en menores de 55 años. El tercero sería los cánceres medulares, que representan el 4%. Estos se dan a una edad de los 40 a 50 años y estos se subdividen en dos, en los esporádicos y en los familiares. En los esporádicos se da en un 75%, siendo un nódulo único pues el más frecuente de los casos. Y el cuarto sería el carcinoma anaplásico. Este es muy poco frecuente y representa entre el 1 al 2% y tiene una incidencia de 1 a 2 por 1.000.000 de habitantes. Tiene una mortalidad del 100%, ya que pues presenta mutaciones en el gen de P53, el cual pues, es un supresor de tumores. Tiene una edad media de presentación a los 65 años. Pues ocurre en un 60-70% de las mujeres, el 20% tenían historial de cáncer diferenciado de tiroides y el 50% tenían historia de bocio multinodular. Siguiente. Bueno, los factores de riesgo. Pues se ha encontrado que afecta 3 veces más a mujeres que a hombres. La edad promedio de presentación en mujeres es de 40 a los 59 años y en hombres de los 60 a los 79. Otro factor importante sería la radiación, ya que el riesgo incrementa a mayor cantidad de exposición y menor edad que se tenga. Eso se comprobó ya que el cáncer de tiroides era más frecuente de lo normal en los niños que vivieron cerca de Chernobyl. Por lo cual, pues se debe de considerar esto antes de realizar cualquier tratamiento de radiación dirigido a la cabeza o cuello durante la infancia.
El siguiente factor de riesgo sería una dieta baja en yodo. El yodo pues es necesario para el funcionamiento normal de la tiroides y pues se ha presentado cánceres foliculares de tiroides en países pues que tienen una alimentación baja en este. Una de las medidas que han implementado algunos países, ¿no?, para evitar esto es que la sal está yodada. También el sobrepeso y la obesidad se considera un factor de riesgo, así como tener antecedentes familiares de primer grado, pues ya sea de que padres, abuelos, hermanos, hijos tienen cáncer de tiroides. También pues aunque puede afectar a todas las razas, se ha encontrado que afecta más principalmente a la raza blanca y a la asiática. Y algunas afecciones hereditarias se han relacionado pues también a mayor probabilidad de tener cáncer de tiroides. Por ejemplo, se ha encontrado que pues mutaciones en el gen RET en su forma hereditaria causa aproximadamente 2 de cada 10 carcinomas de tiroides medulares. Y pues esto a menudo se genera durante la infancia en los adultos jóvenes y se puede propagar tempranamente. Cuando algo pues que leí también que se me hizo interesante es que cuando pues las mutaciones de este gen no son hereditarias, se van adquiriendo durante toda la vida y causan alrededor del 10 al 30% de los cánceres tiroideos papilares. Otro sería el gen supresor de tumores. APC, que se encuentra en el cromosoma 5, pues puede provocar cáncer de tiroides papilar, pero frecuentemente se encuentra relacionada a la poliposis adematosa familiar. Y pues las personas que tienen este síndrome pues presentan muchos pólipos en el colon y pues tienen un riesgo elevado de padecer cáncer de colon también. También defectos en el gen PTEN, que es también un gen supresor de tumores, ya que ayuda a controlar cómo y cuándo crecen las células, se dividen y estas mueren. Pues se ha relacionado con los cánceres tipo papular o folicular, pero también causa la enfermedad de Cowen. Luego también tener pues antecedentes del complejo de Carnic tipo 1, ya que el gen PRAR1A es un gen también supresor de tumores. También tener historial de carcinoma familiar de tiroides no medular, ya que pues este cáncer de tiroides ocurre pues con más frecuencia si se tiene pues familiares, y además pues se sospecha que los genes que se encuentran relacionados a se encuentran en el cromosoma 19 y en el cromosoma 1. Siguiente. Bueno, pues continuando con el cuadro clínico, pues en sí, el cáncer de tiroides pues no presenta sintomatología como tal, únicamente en ciertos tipos de cáncer de tiroides, como lo vamos a ver más adelante. Y pues en sí el cuadro clínico se presenta con un tumor de la glándula tiroides o ya sea con una adenomegalia cervical palpada por autoexploración por parte del paciente o en la exploración física pues por parte del médico. De igual manera, también se puede presentar de forma incidental mediante estudios de imágenes como ultrasonidos, TAC, resonancia magnética o PET, o entre otros, y esto se va a presentar en forma de hallazgo y a estos se les van a denominar como incidentalomas. Y pues cabe mencionar que los incidentalomas tienen el mismo riesgo de malignidad que los tumores que son palpables. Y pues algunas sospechas que van a hacer pensar en un tumor maligno es que este tenga una rápida evolución, que esté fijo a planos profundos, que produzca una disfonía o una parálisis de las cuerdas vocales, así también como pues adenomegalias palpables, y algo muy común es que sean indoloros.
ya que leí en un artículo que si son dolorosos, en especial cuando el dolor es súbito, pues más frecuentemente van a ser tumores benignos que malignos. Y pues el diagnóstico de cáncer de tiroides se va a confirmar por una biopsia. Preferentemente se utiliza la biopsia por aspiración con aguja delgada, por sus siglas BAT. Siguiente, por favor. Y bueno, pues vamos a continuar con el cáncer papilar. Ahora pasando con pues esta es por mucho la neoplasia maligna de tiroides más frecuente, que tiene su pico de incidencia entre la cuarta y tercera década de vida. La apariencia macroscópica de esta varía con el tamaño, usualmente son frágiles, carnosos, bien circunscritos e incluso encapsulados, y las lesiones pueden contener zonas de fibrosis, calcificaciones y a menudo también puede tener lesiones quísticas. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de las características histológicas, es que se observan las papilas ramificadas, como se puede ver en las imágenes de la derecha, con un tallo fibromuscular cubierto con una o varias capas de las células cúbicas que se encuentran ordenadas, uniformes y bien diferenciadas. En la imagen ahí se puede ver cómo pues, está bien diferenciado. Incluso si le hacen zoom, se puede ver cómo la célula está de tamaño proporcional, es decir, que está igual de ancho que de largo. Y en la imagen del 6D, pues es lo mismo, solo que con otra tinción. Otra característica que se puede notar son los ojos, son los núcleos con ojo de Anita la huerfanita. Esto es muy llamativo, ya que muchas diferentes bibliografías hacen referencia a esta, que esto nos quiere decir que los núcleos de las células del carcinoma papilar tienen cromatina dispersa que producen un aspecto óptico claro o como un vacío, que se denomina vidrio esmeralizado o núcleos con ojos de la huérfana Annie, que pues como se puede ver en la serie, son ojos muy claros. Supongo que hacen referencia a la serie. Siguiente, por favor. Así como se puede ver en esta imagen, ahí se puede ver claramente cómo el núcleo está muy claro, apareciendo como núcleos claros o núcleos vacíos, ya que la cromatina está muy dispersa. Siguiente, por favor. Otro dato muy importante son las células de samoma. En el interior de la célula hay a menudo estructuras con calcificación concéntricas, denominadas cuerpos de samomas, por lo general en el eje de las papilas, y están presentes en el 40 al 60% de este carcinoma. Y un dato característico o muy importante de los cuerpos de samoma es que se presenta en el carcinoma papilar de tiroides, en el carcinoma seroso de ovario y en el meningioma. Y otro más importante y relevante de este tipo de célula es que estos tumores son también los más predominantes en ese tipo de tejido que se encuentra, como puede ser que el carcinoma seroso ovarioso es el subtipo más frecuente que va a haber en el carcinoma de ovario. Como es el de papilar de tiroides, va a ser el más frecuente en el carcinoma de tiroides. Siguiente, por favor. Y ya un último aspecto son las inclusiones citoplasmáticas intranucleares, como se puede ver ahí. Son como, pues ahí como se puede ver, son inclusiones que están dentro del núcleo y están divididas y están muy diferenciadas, ya que se puede ver como varios puntitos eosinófilos pues en el núcleo. Ahora pasando con los subtipos, pues está el clásico, que es el subtipo clásico, que es un cáncer no encapsulado, parcialmente quístico y multifocal con metástasis intragranular, y el 50% presenta cuerpos de samomas. La variante folicular es el más común. Existen variantes folicular de carcinoma papilar no invasivo, invasivo, capsular y vascular, como se verá más adelante. También está la variante de células altas, que es el más agresivo. También representa el 1% y pues más adelante también se hablará un poquito más de la metástasis de Otras variantes son la insular, colunar, oxofílica, trabecular o sólidas. También la de células claras, cribriforme, y la esclerosante difusa, que la esclerosante difusa hablaremos un poquito más datos histológicos de ya que sí nos proporciona muchas características. La siguiente, por favor. Bueno, empezando con la variante folicular, esta pues es la más frecuente. La folicular papilar es la más frecuente, ya que esta presenta núcleos característicos de carcinoma papilar, pero tiene una arquitectura casi completamente folicular. Es como tipo una combinación de estas, teniendo como el núcleo de origen papilar, pero la estructura histológica que está, pues lo demás,
una estructura más folicular, como se puede ver en la imagen. Siguiente, por favor. Pues también puede llegar a presentar estroma displásico. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que existe una coligenación del estroma de un tumor, es decir, va a haber mayor tejido conjuntivo que celularidad. Ahí sí, como se puede ver en la imagen, se puede ver más colágeno que celularidad. Siguiente, por favor. Ahora pasando a las variantes de células altas, se caracteriza porque las células son cilíndricas, es decir, que son más altas y son más cortas. Y tiene un citoplasma muy eosinofílico que tapizan las estructuras papilares. Histológicamente los folículos son elongados y se alinean y en paralelo. Estas también les pueden llamar con vías de ferrocarril porque hacen una semejanza a las vías de ferrocarril, ya que están acomodadas muy característico a esto, o sea, muy ordenadamente. Y una característica muy importante es que las células son el doble de largo que de ancho, así dando pues lo que es la variante de células muy altas. Y tiene un comportamiento demasiado agresivo. Y ahora pasando con la última, regresale por favor. Ahora pasando con la variante esclerosante difusa, afecta a las personas jóvenes, se caracteriza por una metaplasia escamosa, extensa, cuerpo de samoma, infiltración linfocítica y una fibrosis predominante. Siguiente. Bueno, pues respecto a las metástasis, estas pueden ser ganglionares o a distancia, siendo que las ganglionares pues son más frecuentes, ya que tienen una incidencia del 80%, y cerca de la mitad de estas van a tener micrometástasis ganglionares, que las micrometástasis es cuando los ganglios linfáticos tienen focos metastásicos que no son mayores a 2 milímetros. Y respecto a la metástasis a distancia, pues esta es mucho menos frecuente, ya que se presenta en el 2 al 10%, siendo que el órgano más afectado pues es pulmón, seguido de hueso, y otros sitios menos frecuentes pues van a ser cerebro, riñón y glándulas suprarrenales. Siguiente, por favor. El tratamiento del cáncer papilar de tiroides va a ser siempre la elección, la cirugía de todos estos tipos de cáncer de tiroides. Sin embargo, puede optarse por la lobectomía, que es quitar nomás un lóbulo si es que este está afectado, o la tiroidectomía completa. Leí que está en discusión si quitar de una vez por completo toda la glándula tiroides o solo el lóbulo que está afectado, si es que solo está afectado un lóbulo. Los expertos de la NCCN recomiendan quitar nomás un lóbulo como tratamiento de preferencia, porque la tiroidectomía total y la lobectomía tienen una tasa de recurrencia muy similar, así que dicen que pues para qué quitarla toda, ¿no? Sin embargo, se va a quitar toda si hay metástasis locorregional o a distancia, si el tumor es mayor de 4 centímetros y hay nódulos metastásicos en diferentes partes del cuello. Y si es así, va a tener que también hacerse disección ipsilateral, o si es bilateral, pues de los dos lados. Si el tumor está pocamente diferenciado y si hay nódulos presentes después de haberse radiado esa área. Y como dije abajo, pues la tiroidectomía total, también si después de la lobectomía sigue habiendo enfermedad. Siguiente. Después de quitar la glándula tiroides, se va a tener que suprimir la hipófisis con levotiroxina, que es T4, y se va a hacer una retroalimentación negativa para bajar los niveles de TSH y que no se vuelva a producir un cáncer, porque estos cánceres, pues son sensibles, algunos son sensibles a TSH. Y se recomienda vigilancia de 6 semanas a 2 semanas después de la cirugía para evaluar los niveles de TSH, los de tiroglobulina y imágenes con yodo radioactivo para evaluar si queda enfermedad. Y si es así, se puede dar una terapia con yodo radioactivo o radioterapia. Siguiente. Aquí vemos cómo la NCCN nos va guiando con este algoritmo, que son los procedimientos para diagnosticar el cáncer papilar y las decisiones para hacer lobectomía o tiroidectomía total. Siguiente.
Y en este esquema vemos que también se debe de hacer un perfil mutacional para ver si está mutado ALK, NTRK y el gen RED. Y dependiendo de lo que nos dé, se pueden considerar diferentes terapias. Por ejemplo, dar inhibidores de tirosincinasa como es el enatinib o el sorafenib, dependiendo del clínico que lo esté manejando, ¿verdad? Y si el paciente es sensible a esta terapia. Siguiente. Bueno, ahora pasando al carcinoma folicular, pues este es el segundo cáncer de tiroides más frecuente histológicamente, con un porcentaje del 12%. Tiene nódulos únicos que pueden estar bien circunscritos o ser ampliamente infiltrantes. Es importante distinguirlo del adenoma folicular del tiroides, ya que muchas veces se pueden... Tienes apagado el micrófono. ¿Me escucho? Sí, sí te escuchas. Ok. Una disculpa. Entonces, es muy importante distinguirlos del adenoma folicular papilar, ya que ahí es mucha controversia, ya que muchos médicos no, por diferentes causas, llegan a no diferenciarlos, ya que, pues, histológicamente se parecen, pero ya el núcleo es lo que varía. Esta tiene una extensión tumoral a la cápsula o invasión vascular, y estos son tumores bien diferenciados a tumores probablemente diferenciados. Siguiente, por favor. Bueno, en la imagen de la derecha es como se verían. Estos empiezan muestran un patrón muy variado, que en ocasiones son translúcidos debido a la presencia de folículos grandes llenos de coloide, como se puede ver en la imagen. Además, pueden presentar cambios degenerativos como fibrosis y focos de calcificación. A nivel microscópico, la mayoría de estos carcinomas foliculares contienen células bastante uniformes que forman folículos pequeños con coloides, como se puede ver en la imagen. Se pueden ver células, pues, ahí formando coloides, ya sea de gran tamaño o un pequeño tamaño. Sea cual sea el patrón histológico, los núcleos carecen de las características típicas del carcinoma papilar y no hay cuerpos de somoma. Y siguiente, por favor. Una de las variantes más frecuentes es el tipo de células de Hurtle, ya que pues, representan al 2 a 3% de todas las neoplasias malignas de tiroides y un 20% de los carcinomas foliculares, como se puede ver en la imagen, así es como se verían. Tienen un comportamiento muy agresivo con un alto grado de mortalidad y pues en la imagen se puede ver que se caracterizan que son grandes, poligonales y con abundante citoplasma glandular, que se deben a la gran cantidad de mitocondrias. Además, representan una relación núcleo-citoplasma alto. A esto me refiero que debe encontrarse mayor citoplasma notorio en relación con la cantidad del núcleo. Es decir, que el núcleo debe ser muy pequeño notoriamente a comparación con el citoplasma. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí se puede ver una imagen más real, como se puede ver el núcleo, que es un poquito más pequeño en relación con la cantidad que hay de citoplasma. Siguiente. Bueno, respecto a las metástasis, pues aquí, a diferencia del papilar, aquí en el folicular, pues las metástasis ganglionares son menos frecuentes, ya que van del 8 al 13%. Y pues aquí las lesiones se van a presentar solitarias y raramente van a ser metástasis a ganglios cervicales, ya que estas se van a diseminar por vía hematógena a órganos más distantes. Por lo tanto, las metástasis a distancias pues, son más frecuentes, que van del 10 al 15% cuando los tumores son mayores de 2 centímetros. Esto, pues como ya lo mencioné, es por la diseminación por vía hematógena. Y pues los sitios más frecuentemente afectados van a ser hueso y pulmón, seguidos de cerebro e hígado. Siguiente, por favor. Aquí el tratamiento para estos dos tipos de cánceres es muy similar, que la NCCN pues lo maneja como uno y la ASCO también. Se recomienda en estos tipos de cáncer la disección, la tiroidectomía total. Sí se puede hacer la lobectomía, pero si hay más de 4 vasos comprometidos es mejor quitarla toda. Igual después de la cirugía se hay que iniciar la terapia de supresión de TSH con la levotiroxina. Igual vigilar después de 6 a 2 semanas después de la cirugía
y se puede pedir un gamagrama con yodo radioactivo, que vemos aquí en la imagen que vamos a ver diferentes captaciones en partes del cuerpo, si hay enfermedad diseminada o si la enfermedad va bajando. Siguiente. Aquí igual vemos el esquema de la NSCN, nos dice si el tumor es resecable o si no lo es, cómo vamos a tratarlo de diferentes maneras, si hay recaptación en el gamagrama con yodo radioactivo, pues también se puede considerar la terapia con radiación o ablación con yodo radioactivo. Igual la terapia de supresión siempre va a ser para todos los pacientes que se le quite la glándula. Hiperplasia paratiroidea. De igual manera, el algoritmo nos dice que se puede hacer el perfil mutacional y dar terapia con inhibidores de tirosincinasa y considerar si hay metástasis, dar radioterapia a mayor extensión de la glándula tiroides. Bueno, ahora vamos a seguir con el medular. Siguiente, por favor. Bueno, pues esta es una neoplasia neuroendocrina que está derivada de las células parafoliculares, que serían las células C. En estos los carcinomas medulares pues secretan calcitonina, al igual que las células C sanas, y están compuestos de células poligonales o fusiformes, que son como en forma de uso, que se agrupan en nidos o trabéculas o incluso folículos. Se caracteriza también por la presencia de depósitos de amiloide en el estroma en el 80% de los casos. Y el parénquima adyacente puede presentar focos de hiperplasia de las células C. Siguiente. Y pues ya aquí se ve para ubicar mejor cuáles eran las células parafoliculares. Aquí están donde dice que está la síntesis de calcitonina. Bueno, este tipo de cáncer tiene dos tipos de presentaciones. El 75% de ellas son esporádicas y el 25% son familiares o hereditarias. En cuanto al esporádico, este se presenta entre la cuarta y quinta década de la vida. Este se va a encontrar mayoritariamente como un nódulo único y en el 70% de los casos ya va a haber una metástasis ganglional al momento del diagnóstico. Debido a que el nivel basal de calcitonina se correlaciona con la cantidad de tumor, vamos a encontrar calcitonina elevada en pacientes con un tumor ya palpable. Va a haber síntomas de compresión aerodigestiva, va a haber una metástasis a distancia, generalmente en hígado, pulmón y hueso, va a haber síntomas sistémicos como diarrea y enrojecimiento facial, y en la enfermedad multifocal es muy frecuente que haya metástasis ya ganglionares. En cuanto al hereditario, este va a ser de manera autosómica dominante. Aquí va a haber mutaciones en el protocogen RET. Se va a encontrar de manera bilateral y multicéntrico y lo podemos dividir en dos. En la neoplasia endocrina múltiple 2A, que esta va a estar asociada a un carcinoma medular de tiroides, a un feocromocitoma e hiperplasia paratiroidea. Y el NEM2B, que este se va a presentar en edad temprana y va a ser mucho más agresivo que el anterior. Y aquí los pacientes van a tener neuromas de mucosas y ganglioneuromatosis intestinal. Siguiente, por favor. Ok, en el diagnóstico, pues ya con el diagnóstico hecho por el patólogo, comentándonos que es carcinoma medular por aspiración de aguja fina. También se va a valorar se va a tener en cuenta otros valores para poder determinar cuál es un mejor tratamiento a ya sea la calcitonina sérica, el calcio sérico, la detección de feocromocitoma, ultrasonido de cuello, tiroides para ver que no estén zonas cercanas afectadas y evaluación de las cuerdas vocales. Y también la detección de protocongenes. Y ya pues determinando si es menor de 1 centímetro de diámetro o la enfermedad solo se presenta en un lado de la tiroides, pues se puede considerar una total tiroidectomía y considerar disección de cuello.
Y si ya es mayor de 1 centímetro de diámetro o está en ambos lados de la tiroides, pues se debe de considerar un tratamiento más complejo que ahorita se va a comentar. Siguiente, por favor. Hasta ahorita no habíamos hablado de los TNM, pero ahora los TNM, la Asociación del Cáncer divide los TNM en dos, en los que son de estadificación del carcinoma medular de tiroides y el TNM de las células anaplásicas y carcinoma de células. Bueno, ahorita vamos a comentar el otro. En este se van a tomar en cuenta más que nada el tamaño del tumor, los ganglios linfáticos afectados y la metástasis. Ya que sí, también se cuenta que hay una metástasis, pero se llama metástasis no a distancia, que es extratiroidea. Se considera que es un T4, ya dependiendo qué cercanía con otros tejidos haya, pues se va a dividir en T4A o T4B, y así tenemos una forma de estadificar el cáncer medular. Siguiente, por favor. Igual el tratamiento va a depender de aquí dos factores, si hay mutación del gen de RET o no. Pero bueno, la cirugía siempre es lo primordial, ¿no? La tiroidectomía total o la tiroidectomía con disección de cuello o no. Pero bueno, igual siempre se va a dar radioterapia en este tipo de cáncer y si no es la resección quirúrgica no es viable, pues la radioterapia va a ser la primera elección. Igual después de la operación, si es que hay, pues dar levotiroxina para suprimir los niveles de TSH. Y aquí vamos a valorar en el cáncer medular de tiroma si la persona tiene hiperparatiroidismo primario o no, y se va a dar un manejo diferente. Siguiente, no me voy a meter mucho porque pues es muy complicado. Bueno, ahora vamos a seguir con el anaplásico, que pues, son tumores indiferenciados del epitelio folicular tiroideo, que estos son muy agresivos con una mortalidad próxima al 100%. La edad media de presentación, pues, sería los 65 años y aproximadamente el 25% de los pacientes que tienen carcinomas anaplásicos tienen antecedentes de haber tenido un carcinoma tiroideo que sea bien diferenciado. La histopatología, pues esta varía de tumor a tumor e inclusive en el mismo tumor, pues puede haber de diferente histopatología. Pues se han descrito tres, que sería el de las células gigantes, el fusiforme y el escamoide, que puede predominar alguno, pero pues la combinación, como ya les mencioné, pues es muy frecuente. En el de las células gigantes, pues este se caracteriza porque hay un crecimiento muy sólido y hay pleoformismo. También las células grandes pues son células grandes que tienen como uno o múltiples núcleos que son bizarros o un núcleo muy prominente. Y la mitosis pues se observa comúnmente. El citoplasma puede ser muy variable. El segundo sería el fusiforme, que se asemeja de gran forma a un sarcoma de tejido blando. Y pues es compuesto por células pleomórficas fusiformes que tienen un núcleo bizarro. Las células neoplásicas pues también pueden expresar marcadores epiteliales como las fitoqueratinas. Y por último, el escamoide, pues presenta células largas, poligonales, que se pueden asemejar al carcinoma escamoso pobremente diferenciado, y las células son más uniformes con un citoplasma más eosinofílico, perdón. Y pues aquí tenemos cómo se ven en la histopatología. El A sería el escamoso, como se puede ver. El B pues sería el de las células gigantes y el C el de las células fusiformes. Este tipo de tumor tiene un crecimiento muy rápido en el cuello y va a dar síntomas compresivos al tracto aerodigestivo,
como puede ser disnea, disfonía, tos y hemoptisis. Va a haber metástasis regionales, generalmente es tejido graso, muscular, piel, ganglios cervicales, laringe, tráquea, esófago, los grandes vasos que se encuentran en el cuello y en el mediastino. Y las metástasis a distancia, el primer lugar se lo lleva pulmón con un 90%, hueso de un 5 a un 15% y cerebro con un 5%. Siguiente. En la biopsia, pues ya cuando el patólogo nos comenta qué tipo de histología se presencia en pues va a valorar más que nada las células en uso, las células gigantes pleomórficas y las células escamosas. Son los caracteres que él toma para decir que es un cáncer anaplásico. Y ya otros procedimientos diagnósticos que también nos pueden ayudar es el ultrasonido de cuello y el TAC de cabeza, cuello, pecho, abdomen y pelvis, porque es muy importante ver si hay diseminación de este cáncer hacia otras regiones extratiroideas. También la laringoscopía, incluyendo la valoración de las cuerdas vocales. La broncoscopía para ver más que nada la zona de forma interior, el bronco, para ver si no hay como que una diseminación hacia esa área. Y las pruebas moleculares para mutaciones. Y el estallaje en este tipo de cáncer anaplásico se valora en 4A, que es extensión intratiroidea, que no se extiende fuera de la tiroides. El 4C, que si hay una extensión extratiroidea, ya sea como comentaron ahorita, que es una metástasis no a distancia, que serían tejido graso, en la laringe, en las fascias del cuello o cerca de esa zona. Y ya el 4B ya es cuando se valora la metástasis a distancia, que es el pulmón, el hueso y el cerebro. Siguiente, por favor. Ahora sí, el TNM. En este se va a tomar en cuenta el carcinoma anaplásico, el cáncer folicular y el cáncer papilar. También tenemos que tomar en cuenta aquí la edad del paciente, porque se divide en los mayores de, se divide en tres, en los mayores de 55, en los menores de 55, mayores de 55 y en el cáncer anaplásico, recordando que en el anaplásico nomás hay 3 estadios. Hay un estadio con 3 diferencias, que es el A, el B y el C, y todos en estadio 4. Y ya los demás, pues se toma en cuenta más que nada el tamaño del tumor, los ganglios afectados y la metástasis. Y pues sería lo básico del TNM. Siguiente, por favor. Como este cáncer es muy agresivo, usualmente se diagnostica a los pacientes cuando ya tienen una afección orgánica más grande, por lo que pues el estándar de oro que manejan las guías es hacer una PET-CT con fluorodeoxiglucosa que nos va a medir la captación en este tipo de cáncer pues de mejor manera a lo que leí. Aquí vemos una imagen que hay captación en nivel de cuello, parrilla costal y pelvis. Como estos cánceres son muy agresivos, pues el tratamiento suele ser más paliativo y para que la enfermedad la enfermedad no avance tanto, que dar una quimioterapia o la cirugía. Sin embargo, pues si sale la quimioterapia. Siguiente, por favor. La NCCN nos da este esquemita que nos va llevando por pasos para ver si el tumor todavía es resecable o si no lo es, pues se va a dar radioterapia. Siguiente. Y nos va a manejar diferentes esquemas de tratamiento de quimioterapia, como es el paclitaxel, los taxanos y los platinos para tratar el cáncer, pero si ya está muy diseminado y hay metástasis, pues serían solamente mejores cuidados. Siguiente, y el siguiente esquema también nos da diferentes regímenes de tratamiento donde se combinan varias terapias, ¿no? Que son también los inhibidores de tirosina quinasa. Y la ASCO nos da el pronóstico de cada tipo de cáncer según qué tan avanzado esté. Si está de manera localizada solamente en la glándula, sin afectar las estructuras adyacentes, pues el cáncer papilar, folicular y medular, hay una tasa de supervivencia a 5 años casi de 100%, mientras que el anaplásico 30%, pero es muy raro que se diagnostique de manera localizada. Si ya avanzó de manera locorregional, el papilar, folicular y medular están arriba del 90%, mientras que el anaplásico a 10% de supervivencia a 5 años. Y si hay metástasis,
los diferentes tipos de cánceres papilar, folicular y medular, pues tienen una tasa de supervivencia más o menos, mientras que el anaplásico casi el 100% se muere. Esta estadística que da el asco se me hizo muy rara porque en otras bibliografías que leí, pues decía que el 100% de pacientes fallecían. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Ok, doctores, muy bien. Bueno, la hicieron completa la exposición. El problema pues de esta enfermedad es que se divide como si fueran varias enfermedades y eso pues es lo que más los pudiera confundir. Recordar que hay factores de riesgo especiales para cada uno, como por ejemplo la deficiencia de yodo, que es más con el cáncer folicular y el bocio, y también con respecto al anaplásico, que surge más de pacientes con deficiencia de yodo o con pacientes que han tenido otro tipo de cáncer de tiroides bien diferenciado. La diferencia también en la presentación clínica, que el papilar y el folicular tienden a ser menos agresivos, detectarse en etapas más tempranas, y que el medular y el anaplásico tienden a ser más agresivos con detección más avanzada. La relación del medular con los síndromes de neoplasia endocrina múltiple también es relevante. Y lo otro, los marcadores tumorales. Aquí es una enfermedad donde cada uno puede tener algunos marcadores específicos, como en el caso del cáncer bien diferenciado del papilar, la tiroglobulina, o del cáncer medular de tiroides, la calcitonina o el antígeno carcinoembrionario, que también se puede elevar en esta enfermedad. Y con respecto al tratamiento, en general lo que ustedes deben de saber es que en cualquiera de las histologías, el tratamiento ideal es la cirugía. Es operar y quitar la tiroides al paciente y en algunos casos con o sin la disección de ganglios de cuello. Y el tratamiento con yodo radioactivo estaría solo para el cáncer papilar o folicular, para los bien diferenciados. Y la quimioterapia sería solo para el anaplásico. En el resto de los tumores no utilizamos medicamentos de quimioterapia. La radioterapia se puede utilizar en cualquiera. Y lo otro es la mutación del gen RET en el cáncer medular de tiroides, que sí nos puede orientar a un tratamiento dirigido con medicamentos para esta mutación, como el vandetanib. Y en los pacientes con cáncer papilar avanzado, pues sí, como pusieron en el algoritmo de la NCCN, las opciones de tratamiento serían el lenvatinib o el sorafenib o el cabozantinib. Entonces, de ahí en fuera, todo lo demás, pues tocaron los puntos que deberían de ser. Así que si no hay algún otro comentario, vamos a dar por terminada la grabación.